Bueno, hola a todos y a todas. Lamentablemente no pudimos tener ningún contacto previo en el taller. Igual a mí todos me conocen. No lo pudieron conocer a Ezequiel, que es mi compañero de trabajo en el taller de carpintería. Y como estamos todos en la misma situación, vamos a intentar llevar adelante la tarea del taller desde otro modo. Entonces vamos a explicar algunas cosas elementales de la madera. Algunas de las cosas que vamos a explicar, que voy a explicar ahora, ustedes las conocen porque las vieron conmigo el año pasado en biología. ¿Sí? Todo el mundo sabe que la materia prima que se utiliza en un taller de carpintería, o sea, la materia prima que utiliza el carpintero, es la madera. Y todo el mundo sabe también que la madera o mejor dicho, proviene de lo que todo el mundo conoce que son los árboles. ¿Sí? Es un organismo vivo, ¿sí? Es un vegetal. Eh, para que el carpintero pueda trabajar con la madera, lo que hay que hacer, por supuesto, es cortar árboles. Por lo tanto, la madera es un recurso natural renovable. ¿Qué quiere decir que es un recurso natural renovable? Que por cada árbol que yo talo, corto, para poder trabajar con su madera, puedo plantar otro. Y así puedo tener plantaciones de árboles que me permiten tener el recurso madera para poder seguir trabajando. ¿Sí? Es un recurso que podemos renovar. Por suerte viene de un organismo vivo que nosotros podemos mantener, cuidar, replantar y entonces siempre vamos a tener el recurso madera. El grave problema que estamos teniendo últimamente es que se cortan árboles, por ejemplo en la selva del Amazonas, por ejemplo en el monte Chaqueño, acá en Argentina, o en el monte Misionero, y como esas especies de árboles que se talan y que se utilizan depredando el monte no se renuevan, entonces vamos perdiendo no solamente el recurso renovable de la madera, sino que además también vamos perdiendo los beneficios que las plantas nos traen a los organismos vivos superiores, que es, por ejemplo, la producción biológica de oxígeno. Todos ustedes conocen de qué se trata esto. Cuantos menos árboles tengo, menos producción de oxígeno tengo y más afecta al medio ambiente, ¿sí? Con lo que nosotros conocemos como efecto invernadero. Seguramente lo habrán visto en alguna otra materia. Como nosotros somos gente inteligente y entendemos de qué se trata esta cuestión ecológica, entendemos también que la madera es un recurso natural renovable. Y renovable quiere decir entonces que tenemos que seguir intentando trabajar y utilizar maderas que vengan de plantaciones y no que sean del talado indiscriminado de las selvas, bosques y demás. Muy bien, entonces, la madera es un recurso que se extrae de los árboles. Ahora, ¿qué es? ¿Cómo es? Todos ustedes conocen ya lo que es una célula vegetal. ¿Sí? Una célula vegetal, recuerden que tenía pared celular, núcleo, las organelas y demás que vimos el año pasado. Recuerden también que la célula vegetal se dibuja de manera rectangular a diferencia de cómo se dibujan las células animales. ¿Sí? Muy bien. Una célula vegetal, a continuación de otra célula vegetal, y así sucesivamente, generan lo que se conoce como una fibra vegetal. Quiere decir que un grupo de células, una detrás de otra, lo que hacen es formar una fibra vegetal. Y esa fibra vegetal lo podríamos comparar con una especie de hilo. ¿Sí? Entonces, una célula tras otra conforman un hilo o fibra vegetal. Entonces, esta fibra va a estar unida a otra fibra y a otra fibra y a otra fibra y así. Esto imagínense que es un nudo de la madera y así se va generando el material madera. No es mi especialidad el dibujo, pero imaginemos que es algo más o menos parecido a esto.
Entonces, si yo tengo un trozo de madera como este, en donde se ve claramente la dirección de la fibra, voy a ver que se van a ver un montón de hilitos paralelos, ¿sí? Esos hilitos paralelos, entonces, son las fibras. Es muy importante tener en cuenta la dirección de las fibras para el trabajo de carpintería. Imaginemos ahora tenemos un tronco, ¿sí? Este es un pedazo de tronco cortado. La fibra siempre está en forma longitudinal, ¿sí? Y esto que yo dibujé acá, como todo el mundo conoce, que es un nudo, ¿sí? Es una especie de defecto que tiene la madera, es el lugar en donde el árbol, es el lugar en donde del árbol sale una rama. Entonces, si yo corto esto acá, este lugar en donde salió la rama es el nudo. ¿Por qué hay que tener en cuenta los nudos? Porque la madera que uno va a trabajar en carpintería, donde tiene un nudo, se torna más dura, porque la fibra, imagínense que en el tronco la fibra de la madera está en forma longitudinal, pero en esta rama la fibra de la madera está en esta forma. Quiere decir que en donde se encuentra la fibra de la rama con la fibra del tronco, acá en esto que se llama nudo, entonces la madera puede ser más dura y al mismo tiempo más frágil, o sea que se puede romper más fácil. Y esto es sumamente importante para tener en cuenta en el trabajo con madera. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo la fibra de la madera esté ubicada, la madera que voy a utilizar será más o menos resistente a los trabajos. Si yo coloco la fibra de forma vertical, le hago presión en la punta, lo que va a suceder es que la madera va a ser más resistente. En cambio, si yo hago presión en la fibra de forma transversal, o sea, la fibra está longitudinal, y yo le pongo peso acá, seguramente se va a torcer hasta quebrarse. Entonces la madera ahí es menos resistente. ¿Sí? Acá tenemos otro pedazo de madera. Si se puede llegar a ver cómo la fibra va marcando cuál es la dirección. En las puntas, que es donde todo el mundo conoce que aparecen los anillos concéntricos de los troncos, es donde podemos ver justamente la punta de la fibra. ¿Sí? Y es cierto esto de que contando la cantidad de anillos que tiene un tronco, podríamos calcular la cantidad de años que tiene ese tronco o ese árbol de donde fue cortado. Los árboles crecen, o sea, aumentan de tamaño más o menos 2 veces por año. Entonces, contando la cantidad de discos, ¿sí?, que tiene el tronco, podríamos dividirlo por 2 y saber la cantidad de años que tiene ese árbol. Muy bien. Para el trabajo que nosotros tenemos que hacer en el taller de carpintería, como les dije en el primer video, es sumamente importante reconocer cuál es el sentido de la fibra de la madera. Y para eso nosotros tenemos, en un prisma de madera, como este, por ejemplo, tenemos que la fibra de la madera, en este prisma de madera, va a estar en este sentido. Entonces sabemos que la parte más ancha es la cara de la madera. La parte más angosta es el canto de la madera. Y las puntas le llamamos cabeza. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque si uno quiere trabajar, y por ejemplo, en el taller nosotros les decimos, hagan un corte sobre la cara de la madera a 2 centímetros desde la cabeza, ustedes lo que van a tener que hacer es medir desde la cabeza 2 centímetros y hacer un corte en la cara. Y lo mismo si uno está intentando trabajar sobre el canto de la madera. Es sumamente importante conocer esto de cuál es la dirección de la fibra para saber con qué material uno está trabajando y de qué manera uno puede trabajar mejor y que la madera sea, o el pedazo de madera que estoy trabajando, sea más resistente.